En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz, las bendiciones de Dios sean con su bendito profeta Muhammad, con su familia, sus compañeros y sus hermanos. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Muy bienvenidos a un nuevo programa de los afluentes de la fe. Después de la introducción necesaria de los 6 programas anteriores, una introducción breve en realidad para vislumbrar el mundo de la espiritualidad de esa ciencia tan trascendental y al mismo tiempo tan ausente en nuestro acercamiento al Islam, sobre todo en los tiempos que corren. Hemos definido la fe y sus dimensiones, hablamos de la purificación y su importancia, de la educación espiritual y sus requisitos indispensables, aclaramos el significado del din, que incluye los 3 grados del Islam, el imán y el ihsán, hablamos también de que la fe se renueva al igual que el din se renueva, y por último hemos ilustrado cómo los 3 grandes obstáculos nos impiden a las personas desarrollarnos espiritualmente y sobre todo nos impiden conseguir nuestra plenitud de libertad, una libertad verdadera, la de no someterse absolutamente a nada ni a nadie excepto al misericordioso, al todopoderoso, al único que merece ser adorado y obedecido. Ahora vamos con el programa de hoy sobre el primer afluente de la fe, que es muy importante y que no es ni más ni menos que el primer pilar del Islam. Además del afluente principal de la fe que vamos a tratar hoy, vamos a conocer la razón por la cual hemos elegido el nombre de este programa, el nombre de los afluentes de la fe. De Abu Huraira, lo pueden seguirnos ustedes en sus pantallas, el siguiente hadith. De Abu Huraira, Dios esté complacido con él, que el profeta, la paz, las bendiciones sean con él, dijo: la fe consta de 60 y algunos afluentes y el pudor es un afluente de la fe, recopilado por el imam Bukhari. En la misma versión del hadith, pero transmitida por el imam Muslim, dice el profeta, la paz con él, la fe consta de 60 y algunos afluentes o de 70 y algunos afluentes. El mejor, el más elevado de ellos, es decir, no hay divinidad excepto Dios, y el más modesto es quitar cualquier molestia del camino, y el pudor es un afluente de la fe. El mismo hadith del mismo narrador, el muhaddith, el imam Muslim, nos dice el profeta, la paz con él, de forma ya clara y decidida, la fe consta de 70 y algunos afluentes. Hemos puesto el nombre, por lo tanto, de los afluentes de la fe a este programa en honor a este hadith y también porque va a ser el hilo conductor de todos los episodios, capítulos o programas que siguen Dios mediante. Lo primero que nos dice el profeta, la paz con él, en este hadith, es que la fe tiene afluentes, en plural, unos 70 y pico afluentes. Muchos sabios lo han determinado en 77 en concreto, algunos en 79, algunos en 69, haciendo honor a este hadith, rebuscando las obras más importantes que van vinculadas con la fe y que aparecen tanto en el Sagrado Corán como en la noble Sunna, en donde el profeta, la paz sea con él, o Dios Altísimo, nos hablan de que la fe está vinculada a alguna u otra, digamos, práctica, tanto si es espiritual como cultural, como de práctica, o como de modal o de carácter. Por lo tanto, juntándolas todos los sabios, haciendo un gran esfuerzo, y que vamos a seguir lo que han dicho de su ijtihad, vamos a aprovecharnos para trasladarles su conocimiento, por lo menos su síntesis, en este programa. Cuando el profeta, la paz sea con él, nos dice la fe consta de 60 y algunos o de 70 y algunos afluentes, quiere decir que la fe se alimenta de diferentes prácticas, como los ríos, al igual que los ríos, se abastecen de varios arroyos secundarios. ¿De qué tipo de prácticas se alimenta la fe? El mismo hadith nos lo aclara, las mismas palabras del profeta, la paz sea con él. El afluente más caudaloso, el principal, es decir, repetir mucho la ilaha illallah, una fórmula espiritual que purifica el corazón de toda idolatría. Cuando uno declara que no hay otra divinidad a la cual someterse excepto Dios Altísimo, el verdadero, libera a la persona y la pone en el camino derecho. Este primer afluente es de naturaleza espiritual e intelectual. El segundo afluente que nos menciona el hadith es quitar del camino de la gente todo aquello que puede suponer una molestia, una amenaza o puede provocar algún daño. Observamos que hay una diferencia en cuanto a la naturaleza de esta segunda práctica respecto a la primera. Esta es más de índole social y medioambiental.
aunque se puede extrapolar a eliminar todo aquello que es perjudicial, todo lo que es injusto. Y el tercer afluente que aparece de forma manifiesta de estos 70 y pico es el pudor, el haya, que es la virtud que toda persona de bien ha de tener y poseer, y que hay que diferenciar muy bien de la timidez, que es negativa, la timidez que impide a una persona reclamar lo que es suyo y le impide preguntar a los demás lo que no sabe. El pudor es la virtud que hace que una persona, ante la posibilidad de hacer algo impropio, algo malo, incluso podría hacerlo sin que nadie se enterara o se molestara, pero no lo hace. Eso es pudor. El pudor es una característica y una virtud del carácter, de los modales en las relaciones con Dios Altísimo y con los demás, incluso con uno mismo. El hadith nos aclara que son unos 70 y pico afluentes, y lo que vamos a intentar en este programa es ofrecer todos estos afluentes, o la mayor parte de los mismos, con la ayuda de Dios, aprovechando las distintas obras de grandes sabios de todas las épocas que han tratado este tema, o de la mayoría de los sabios. Tampoco hay que pretender que podamos, digamos, abarcarles a todos. Hablaremos del pudor y del altruismo en próximos programas, inshallah, tal como habla el hadith. Así que hoy vamos a hablar del afluente principal, del más importante, que es la ilaha illallah. No hay divinidad verdadera excepto Dios. Y Muhammad es mensajero de Dios, es el fundamento del Islam. Su base es su pilar más importante. Es el afluente en mayúsculas, en excelencia. De ella emana la luz. De esta palabra mágica, en esta palabra mágica está todo el bien, que es la palabra buena, la buena palabra, como aparece en el Corán, al-kalimatu at-tayyiba. Es el árbol bendito en sus raíces, su tronco, sus ramas y sus frutos. El imam Ibn Abi Hamza, el murciano, un gran sabio del hadith y un gran exégeta murciano, dice al respecto del versículo coránico que dice: «Oh Muhammad, repara en el ejemplo que Allah expone. Una buena palabra», que quiere decir proclamar la unicidad de Dios, «es como un árbol bueno cuya raíz está firme y sus ramas se extienden hacia el cielo. Da frutos en todas las épocas con el permiso de su Señor». Este es el capítulo 14, versículos 24 y 25. Dice Allah Altísimo: la palabra es la ilaha illallah. El árbol es, dice el murciano, la palabra, el árbol, es la ilaha illallah, no hay divinidad excepto Dios. El árbol es el origen de la fe. Sus ramas son el cumplimiento de los preceptos. Sus hojas, las buenas acciones que interesan al creyente y a la creyente. Sus frutos, las buenas obras que realiza. Y la dulzura de los frutos está en su madurez y recolecta. Así, no hay divinidad excepto Dios. Es similar al árbol que da buenos frutos, los mejores frutos. La ilaha illallah es la palabra del monoteísmo que une al creyente con su Señor y une a la comunidad y a todos los musulmanes independientemente de sus escuelas y tendencias. La ilaha illallah es además, como dijimos en un programa anterior, la palabra que renueva la fe. Recordamos este hadith en el que Abu Huraira, Dios esté complacido con él, nos dice que el mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él y con su familia, dice: «Renovad vuestra fe». Se le preguntó: «Noble mensajero de Dios, ¿cómo podemos renovar nuestra fe?». Respondió: «Repetid mucho la palabra la ilaha illallah, no hay divinidad verdadera excepto Dios». Hadith fidedigno transmitido por los imames Ahmad y Tabarani. La receta profética es clara, más evidente no puede ser. Repetir mucho la palabra del monoteísmo, convertirla en wird, en un programa diario, repetirla todos los días en una cantidad mínima importante, mantiene la fe nueva y renovada, mantiene nuestros corazones vivos. Dios Altísimo dice en la sura de Muhammad, versículo 19: «Oh Muhammad, sepas que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Allah, e implora el perdón de tus faltas y la de los creyentes y las creyentes». El capítulo 47, versículo 19. Es una orden divina directa, saber a ciencia cierta que no hay divinidad que merece ser amada, respetada y obedecida, excepto Dios. Un conocimiento al que llega el creyente a través de la fe y la práctica, en especial repitiendo mucho la palabra mágica que es la ilaha illallah. Imprescindible repetir esta palabra, porque es la palabra del monoteísmo por excelencia, de la fe sincera, como la llaman algunos, y tan elevado
es este afluente, como dice el hadith, que todo aquel que la diga desde el corazón ingresará al paraíso por misericordia de Dios. El profeta, la paz, las bendiciones sean con él, nos dice: las personas más felices por mi intercesión el día de la resurrección serán aquellas que hayan dicho la ilaha illallah con el corazón sincero. Hadith transmitido por el Imam Bukhari. En otro hadith nos dice también el profeta de la bendición, de la misericordia y la paz sea con él: Dios ha prohibido el castigo del fuego a todo aquel que haya dicho no hay divinidad excepto Allah, la ilaha illallah, en busca de la complacencia de Dios. Hadith también transmitido por el Imam Bukhari. Y también dice, son muchísimos los textos al respecto, hemos elegido solo algunos, y dice: la paz y las bendiciones sean con él, la mejor súplica es la que se hace el día de Arafa, y la mejor palabra que he dicho yo y los profetas anteriores a mí es: no hay divinidad verdadera excepto Dios uno, único y sin socio. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Hadith que podemos encontrar en Al-Muwatta, en la recopilación de hadiths del Imam Malik ibn Anas, Dios esté complacido con él. La ilaha illallah, pues, es el inicio, el medio y el fin del conocimiento. Con la ilaha illallah reconocemos a Dios verdadero, el creador de todo, el sustentador de todo, el todopoderoso. A través de su recuerdo y su mención crece el conocimiento y se profundiza para, tras el cumplimiento de los preceptos y seguir el camino, acabar conociéndole de verdad. Un conocimiento que concluye con el conocimiento y el reconocimiento sinceros y honestos de que de verdad no hay divinidad alguna excepto Dios. La ilaha illallah. Así pues, este afluente tan importante, tan elevado, el caudal principal del río de la fe, que es la declaración del monoteísmo, la declaración de la unicidad de Dios, una palabra que, como hemos dicho, es el principio del reconocimiento, la base del Islam, pero también el medio para alcanzar el conocimiento de Dios, y al final el conocimiento, cuando ya se constata, se prueba y se vive, consiste en que realmente, de forma definitiva, ya no solo como una declaración, sino como una verdad constatada, realmente no hay divinidad excepto Dios. Que Dios nos persevere en su camino y nos ayude a no cesar de unificarle, alabarle y recordarle. En el próximo programa, inshallah, hablaremos del segundo afluente, que es el segundo pilar del Islam, o lo que es lo mismo, el as-salah, la oración. Así que les pido para cualquier observación, crítica, comentario o lo que ustedes deseen, pueden hacérmelo saber a través del correo electrónico escribiéndome a afluentes@cordobainternacional.com o en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Hasta el próximo programa, hasta hablar del segundo pilar del Islam y el segundo afluente muy importante del Islam. Les deseo que Dios les cuide, que Dios les guarde, Dios les bendiga. La paz sea con todos ustedes. Assalamu alaikum.